Marcos, y antes que nada quiero transmitirle, bueno, el agradecimiento al Instituto por haber organizado este seminario, que es bien oportuno, porque siempre es decir, es bien oportuno ahora y podía ser oportuno el mes que viene, el mes anterior o el año que viene, porque siempre es oportuno discutir sobre las utopías, ¿no? Y bueno, por otro lado, también transmitirle la alegría de encontrarme con mucha gente que hacía un buen tiempo que no veía y que, bueno, por suerte los veo, estamos todos un poquito más usados, con un poco más de recorrido, pero con buen sonido de motor y moderando correctamente. Así que quiero además hacer una mención muy especial a alguien con quien, bueno, nos tocó estar en contacto después de muchos años en Bélgica, Pierre Mathy, que está aquí con nosotros, uno de los sobrevivientes fundadores del CLAE, de trabajo directo con Lebré en aquellos años, y que nos está acompañando también aquí. Bueno, con relación al tiempo, yo tengo escrito todo lo que voy a decir, lo voy a leer, así que justamente para evitar pasarme, porque cuando uno empieza a hablar de estas cosas, empieza a tentarse de irse por las ramas y terminar en alguna hoja cayéndose del árbol, ¿no? Pero la idea entonces es tratar de concentrarnos en el título de esta mesa, es decir, una economía al servicio del bien común, y tratar de responder las preguntas que están planteadas en el programa. Al mirar la historia de la humanidad desde la perspectiva de la utopía económica comunitarista, uno podría invertir los términos del Génesis. En el principio fue la luz, y de ella derivaron las tinieblas. Por lo que se ha podido saber, las comunidades primitivas realizaban las actividades de obtención de los medios para satisfacer sus necesidades, o sea, la producción, en forma común, actuando cada individuo de acuerdo con sus capacidades en beneficio del conjunto, ya que se utilizaban esos bienes en función de las necesidades individuales, sin apropiarse del bien en sí, sino de su utilización. La satisfacción de las necesidades individuales y colectivas guiaban la producción, o, en términos modernos, podríamos decir que la demanda orientaba a la oferta. El bien común, cuyo significado vamos a discutir enseguida, consistía en cubrir las necesidades de alimentación, de abrigo, de confort, de seguridad y paz con los demás hombres y con la divinidad. Varios miles de años más tarde, y millones de vidas truncadas después, ese modo de producir, distribuirse y utilizar los bienes no existe sino en pequeños grupos humanos marginales. La regla se ha invertido. La oferta guía y genera la demanda. La producción crea necesidades y establece las prioridades de su satisfacción, y no al contrario. En ese contexto, ya no resulta tan sencillo encontrar un concepto de bien común que concite el acuerdo general en una sociedad, y menos a nivel universal. Si recorremos la historia del pensamiento económico, incluso desde Aristóteles, pasando por Tomás de Aquino y la patrística, o sea, las encíclicas, por ejemplo, hasta los clásicos, neoclásicos, socialistas utópicos, marxistas, institucionalistas y comportamentalistas, encontraremos explícita o implícitamente diversas concepciones del bien común. Desde considerarlo como la suma de los bienes individuales, según los clásicos, el hombre buscando su máximo beneficio individual construye el máximo bienestar colectivo, o sea, subordinando la sociedad al individuo, hasta
Lo contrario, es decir, que el mayor bien individual solo es posible cuando la sociedad lo alcanza, o sea, subordinando el individuo a la sociedad. Maritain, citado por Argandoña, un filósofo español que voy a citar ahora, en un trabajo que se llama El bien común, editado por la Universidad de Navarra en 2011, dice que Maritain, continuando la tradición personalista de Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino y la doctrina social de la Iglesia Católica, lo plantea del siguiente modo, el tema del bien común. En primer lugar dice que, comillas, lo que constituye el bien común de la sociedad política no es, pues, el conjunto de bienes y servicios de utilidad pública o de interés nacional, caminos, puertos, escuelas, etc., que supone la organización de la vida en común, ni las buenas finanzas del Estado, ni su pujanza militar. No es solamente el conjunto de leyes justas, de buenas costumbres y sabias instituciones que dan su estructura a la nación, ni la herencia de sus gloriosos recuerdos históricos, de sus símbolos y de sus glorias, de sus tradiciones y de sus tesoros de cultura. Fin de la cita de Maritain. Estas son condiciones sociales que hacen posible a los miembros de la sociedad la realización de sus fines. Pero dice a continuación, y nuevamente cita de Maritain, el bien común comprende, sin duda, todas esas cosas, pero con más razón otras muchas. La integración sociológica de todo lo que supone conciencia cívica, de las virtudes políticas y del sentido del derecho y de la libertad, y de todo lo que hay de actividad, de prosperidad material y de tesoros espirituales, de sabiduría tradicional, inconscientemente vivida, de rectitud moral, de justicia, de amistad, de felicidad, de virtud y heroísmo en la vida individual de los miembros de la comunidad, en cuanto que todo esto es comunicable y se distribuye y es participado, en cierta medida, por cada uno de los individuos, ayudándoles así a perfeccionar su vida y su libertad de persona. Todas estas cosas son las que constituyen la buena vida humana de la multitud. Fin de la cita de Maritain. Estas son condiciones que contribuyen a la identidad y al sentido de pertenencia, como las otras eran condiciones sociales que hacían posible a los miembros de la sociedad la realización de sus fines. A estos dos conjuntos de condiciones habría que añadir la integración armónica de todos esos elementos en un todo integrado. Todos aportan y todos reciben. Cito a Argandoña ahora, que dice que, como sugiere Maritain, el bien común no es un bien único, sino que lo forma un entramado de bienes de diverso ámbito y nivel, unos orientados a otros. No es un proyecto institucional preciso o el resultado de una valoración objetiva predeterminada de lo que es bueno para la naturaleza humana. Es el resultado de la acción autónoma de individuos, libres dentro de unas estructuras sociales y políticas que lo hacen posible. Pero no es algo subjetivo y contingente, no depende de las preferencias de la comunidad. Y tampoco es un subsidio que la sociedad dona a sus miembros, el estado de bienestar, por ejemplo, ni mucho menos una carga que se les impone en virtud de un derecho de la sociedad. Del mismo modo, continúa Argandoña, que la sociedad no nos viene dada, sino que es construida, de algún modo por todos sus miembros, también el bien común es construido por ellos, surge de la actividad común de todos y es disfrutado por todos. Es un bien compartido, no solo porque todos participan de él, sino sobre todo porque desborda de cada uno a los otros. Para concluir esta breve discusión del concepto de bien común desde la perspectiva del humanismo cristiano, no encontré mejor síntesis que la que Juan XXIII incluye en su encíclica Pacem in Terris. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Dicho de otro modo, siguiendo al Hebré, el bien común se logra cuando se consigue el desarrollo de todo el hombre, hombre con mayúscula para evitar problemas de corrección política, y de todos los hombres. O sea, cuando se consigue el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres.
Entonces la pregunta que viene es esta: ¿es entonces una utopía el bien común concebido desde esa perspectiva? Dicho de otro modo, ¿es una utopía pensar en la satisfacción plena de todas las necesidades de la persona y de todas las personas? Intentaríamos responder esta cuestión para luego ir a la pregunta que motiva la mesa. Para ello detengámonos un poco en la palabra utopía, esa acuñada hace 500 años por Tomás Moro. Etimológicamente puede tener dos acepciones posibles. Una, la del uso más frecuente de la palabra, proviene de la unión del prefijo griego de negación, u, y el derivado de topos, lugar en griego, denotando entonces algo que no existe en ninguna parte. De ahí la calificación de utópico a algo que sea irreal o inalcanzable. Sin embargo, otra acepción provendría de la unión del prefijo adjetivo eu, bueno, y topos, lugar, con lo que la palabra denotaría un lugar bueno, deseable. Uniendo las dos posibles acepciones, la utopía sería algo deseable, pero inalcanzable e irrealizable. Así parece decírnoslo el propio Moro, al llamar a su capital, a la capital de utopía, Amarauto, sin muros, al río que atraviesa la isla, Anhidro, sin agua, y su principal magistrado, lo que vendría a ser el jefe del Estado, a Demos, sin pueblo. Sin embargo, la utopía de Tomás Moro no sería lo que hoy consideraríamos un modelo deseable. Desde el punto de vista económico, la sociedad se basa en una agricultura racionalmente planificada. Los ciudadanos se turnan. Cada 2 años, una mitad va a vivir al campo, trabajando en él, mientras la otra retorna a la ciudad aprendiendo un oficio durante 1 año y enseñándolo al siguiente. Desde el punto de vista urbanístico, las casas son todas iguales, con 2 puertas, una a la calle y otra a un huerto. Los ocupantes no son propietarios. No existe propiedad privada. Y cambian de casa por sorteo cada 10 años. La organización política es patriarcal. Y si bien todos, hombres y mujeres, trabajan, solo los hombres ocupan los lugares de gobierno. Como se ve en esta caricatura de la isla Utopía, ese no es el modelo que buscaríamos hoy. Sin embargo, ubicado en su época, el diseño es revolucionario. Propiedad común de los bienes, gobernantes elegidos democráticamente, aunque con demos restringidos, libertad religiosa y condena a las conversiones forzosas, etc. Son conceptos contrarios a lo que se vivía entonces. Concentrándonos en un enfoque económico para ir convergiendo hacia el motivo de esta mesa, luego de Moro, otros han imaginado utopías. Adam Smith, el fundador de la economía política moderna, imagina que al dejar actuar libremente al ser humano, éste buscará su máximo beneficio, conduciendo así al mayor beneficio posible de la sociedad, hasta llegar a un estado estacionario, en el cual la población no crece y la producción está en su máximo posible. Esto lo retoma muchos años después Rostow en sus etapas del crecimiento, ubicando implícitamente la sociedad industrial de los años 60 como la etapa final. Desde una perspectiva opuesta al positivismo de Hume y Comte, Karl Marx desarrolla una visión dialéctica. La sociedad evoluciona como consecuencia de las contradicciones. Analiza el capitalismo y concluye que a causa de la contradicción fundamental entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el carácter de las relaciones de producción, entrará en una crisis final que conducirá a la sociedad al comunismo. Todas estas concepciones han sido objeto de críticas en su tiempo y han sido puestas en su lugar por la porfiada realidad. ¿Significa esto que no le es posible a la humanidad definirse objetivos y avanzar hacia ellos? Desde mi punto de vista, la respuesta es negativa. No solo es posible, sino que es indispensable para cualquier sociedad tener alguna imagen objetivo hacia la cual dirigirse. Y aquí voy a las preguntas motivantes de esta mesa. ¿Es posible refundar el sistema de funcionamiento económico? Con todo lo que dice después la pregunta. ¿Cuáles son los límites al desarrollo? Comienzo por tratar de responder esta última.
yo no concibo que haya límites al desarrollo de la sociedad. La capacidad de desarrollo de las personas, en el sentido de progreso de lo menos humano a lo más humano, tiene como único límite el tiempo de vida de la persona. La sociedad, entendida como la humanidad, no tiene ese límite. Sociedades particulares pueden formarse, combinarse y desaparecer, pero el conjunto humano es permanente. Y como tal, su capacidad de elevarse de lo menos humano a lo más humano es ilimitada, a condición de no olvidar que el ser humano es parte de la naturaleza y que está en relación dialéctica con ella. En la primera pregunta hay implícita una utopía que, para abreviar, podríamos definir como una economía al servicio del bien común. Pero en la pregunta hay un concepto que me llevaría a una respuesta también negativa, como le di a la segunda. La pregunta decía, ¿es posible refundar el sistema de funcionamiento económico? Yo no creo que sea posible refundar un sistema de funcionamiento económico a partir de un diseño ideal. En cambio, si se trata de transformar el sistema de funcionamiento económico en dirección a una mayor humanización, entonces la respuesta es sí, es afirmativa. Si nuestra utopía es la realización del bien común entendido como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección, entonces es bien distinta a los modelos que nos proponen desde Tomás Moro hasta Rostow, o incluso la pesimista distopía, que es lo contrario a utopía, de Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz. Para comenzar, nuestra utopía no es estática, no es un estado estacionario, es dinámica, es cambiante. Es lo opuesto a un estado estacionario o al fin de la historia. En tanto, la persona humana es única e irrepetible, sus necesidades son cambiantes. No es una pieza robótica fabricada en serie. Cada nueva persona trae nuevas ideas, nuevas aspiraciones, nuevos potenciales y nuevas posibilidades de servir al conjunto. Asegurar las condiciones para el mayor desarrollo posible de cada una de las personas es lo que cada una de las personas debe procurar. De ahí que una persona no se realiza plenamente si no es en comunidad, o sea, actuando hacia un fin común con los demás. Por lo tanto, si el objetivo es asegurar las mejores posibilidades de desarrollo personal, el sistema económico debe procurar asegurar que los medios para satisfacer las necesidades variadas y dinámicas sean suficientes y estén disponibles y al alcance de cada persona y de todas las personas. ¿Cómo identificar lo necesario, entre comillas? ¿Qué es lo necesario? ¿Cómo hacer para conducir la producción hacia lo necesario? ¿Cómo lograr que los medios lleguen a quienes lo necesitan? El entrecomillado de lo necesario es a propósito. Lo necesario no es objetivo. Puede decirse que en términos genéricos hay necesidades que tienen todas las personas: alimentarse, abrigarse, cultivarse, recrearse, etc. Pero en lo concreto, esas necesidades son específicas para cada tiempo y lugar y para cada persona, y se expresan en deseos. Hasta la actualidad, que yo sepa, no hay iluminado ni programa de inteligencia artificial que sea capaz de identificar hacia dónde dirigir la producción de bienes y servicios para satisfacer planificadamente el conjunto de necesidades y deseos de la sociedad de manera adecuada a las necesidades específicas. En sociedades complejas como las actuales, muy lejanas de aquellas comunidades primitivas, el mecanismo más eficiente que se ha encontrado es el mercado, ya presente en los intercambios entre las comunidades primitivas, pero desarrollado de acuerdo con las complejidades de sociedades masivas, con necesidades y deseos en permanente cambio. Sin embargo, el funcionamiento histórico del mercado ha conducido al capitalismo, que, en contra de nuestra utopía, no asegura las condiciones para la obtención del bien común, sino más bien todo lo contrario, ya que genera y requiere para su funcionamiento la concentración de riqueza y por ende desigualdad.
genera así condiciones para el desarrollo del conflicto entre capitalistas y trabajadores, entre incluidos y excluidos, entre naciones, etc. Diversas estrategias se han intentado para domesticar el mercado. La más extrema, la experiencia del socialismo real, paradójicamente, al jugar con las reglas del mercado, es decir, con la autoridad basada en la propiedad y con el incentivo de acumular propiedad, aunque se tratara del Estado, el propietario, condujo a la mayor concentración de propiedad que se conozca. Al eliminar ideológicamente la dominación de clase del capitalismo, no eliminó la dominación de la nomenclatura sobre la sociedad, conduciendo dialécticamente a su autodestrucción. La persona humana no es uniformizable, es esencialmente un ser único y libre. Una economía al servicio del bien común debería fundarse, en primer lugar, entonces, en el principio de la libertad de la persona y de todas las personas. Pero se trata de una libertad para crecer en conjunto en humanidad, y para ello los incentivos tradicionales del mercado capitalista no solo son inadecuados, sino que conducen exactamente a lo contrario, a la dominación de unos sobre otros y por lo tanto a la ausencia de libertad de ambos. ¿Cómo lograr una sociedad de iguales? En el sentido de que todos compartimos un mismo origen y una misma naturaleza, a partir de la desigualdad existente en términos de satisfacción de necesidades. Si el objetivo es el desarrollo de la persona en una comunidad de iguales, junto con la libertad, lo que debe procurarse es la igualdad de oportunidades que permita disponer de los medios para ejercerla, y para ello deben ponerse en juego las políticas públicas que lo permitan. Transformar el sistema de funcionamiento económico en el sentido de nuestra utopía requiere entonces un proceso de sustitución de los incentivos de lucro, la acumulación de bienes y demostración de poder por la vía de la propiedad, de la cual la persona se transforma en esclavo en definitiva, por incentivos orientados a la cooperación y a la elevación personal en lo material, sí, pero también en lo intelectual y en lo espiritual. Muchas gracias. Gracias, Walter. Bueno, Elena, y gracias además por el uso apropiado del tiempo, que creo que también nos agradecen a esta hora de la tarde los que acá están atendiendo estas charlas con tanto interés, pero que también tienen sus otras